Quemar la casa, de Eugenio Barba. Una pluralidad de dramaturgias. Segunda parte. La dramaturgia orgánica es el sistema nervioso del espectáculo. La dramaturgia narrativa es la corteza. La dramaturgia evocativa es esa parte de nosotros que en nosotros vive en exilio. La dramaturgia orgánica hace danzar sinestésicamente al espectador en su asiento. La dramaturgia narrativa pone en marcha conjeturas, pensamientos, valoraciones, preguntas. La dramaturgia evocativa hace vivir un cambio de estado. La articulación en más niveles era en primer lugar una manera de multiplicar las lógicas para luchar contra la dimensión unívoca de un espectáculo y las relaciones explícitas de la trama. Me permitía sobre todo aprovechar los mecanismos de atracción sensorial, más allá de los significados de la historia. La capacidad de individuar estos niveles, sin embargo, no me ha ayudado a resolver el problema de cómo desarrollarlos de manera artísticamente eficaz. Las preferencias, los procedimientos y las elecciones para afrontar este problema son siempre personales y varían según las circunstancias. Sobre estas tres dramaturgias se fundaba mi trabajo de director en cuanto primer espectador que enfrenta un espectáculo con los mismos sentidos y lo mira con los mismos ojos que los otros espectadores. Pero este primer espectador tenía que poseer la capacidad técnica para intervenir en el proceso creativo de los actores y afilar las capacidades del espectáculo para que incida en profundidad. Sin embargo, esta participación activa del director daba un sentido completamente diferente a la palabra dramaturgia. Indicaba ese aspecto de mi trabajo que se basaba en las relaciones. La dramaturgia se refería entonces a mis decisiones para volver a forjar y amalgamar las relaciones emergentes de la dramaturgia orgánica y de la narrativa. El objeto de este amasijo o montaje era la destilación de relaciones complejas capaces de subvertir las relaciones obvias. Mi dramaturgia, en este segundo sentido, era una técnica para plasmar, fundir, multiplicar y en consecuencia subvertir las relaciones que mano a mano afloraban durante los ensayos. Era el modo en el cual buscaba transformar las simples y a veces gratuitas interacciones en secuencias ambiguas y contradictorias, capaces de provocar en el espectador lo que para mí era esencial, la experiencia de subvertir. Era un uso personal y subjetivo del término dramaturgia, y designaba la zona del trabajo en la cual estaba solo. Era la fase aparentemente demoledora de la creación, esa en que descompaginaba y destruía lógicas y nexos que me ponían los textos, mis propios temas y mis actores. Pero era gracias a ese terremoto que lograba individuar hilos imprevistos y entretejerlos en relaciones caracterizadas por la ambigüedad y la densidad. Muchas veces los mejores aliados para trastornar las relaciones más obvias han sido las constricciones externas, las condiciones materiales, económicas, los actores, las circunstancias imprevistas. Otras veces era yo mismo quien me imponía límites artificiales, una maraña de restricciones que obligaban a soluciones no programadas. No me aportaban invenciones originales. Me traían algo que para mí era aún más importante: potencialidad de nexos, enganches y acercamientos diferentes a los preexistentes, a los imaginados o imaginables hasta aquel momento. Dramaturgia, en este sentido, era la creación de una compleja red de hilos en lugar de uniones simples. Era también una manera de pensar. Era una propensión a desencadenar con toda libertad un proceso de asociaciones y de mezclar, consciente o incidentalmente, hechos incomponentes preestablecidos para revolverlos, volvérmelos extraños y difíciles de identificar. Me construía deliberadamente situaciones que era incapaz de reconocer. Así estaba obligado a individuar una nueva coherencia y
y a transmitirla sensorialmente al espectador a través de las acciones de los actores. Durante los ensayos, mi acción de subvertir los hechos, los elementos visuales y auditivos y las relaciones podía ser simple, incluso mecánica, si las consideraba un punto de partida. Bastaba establecer una red de constricciones y obstáculos que respetaran reglas rigurosas. Por ejemplo, partir de la situación contraria a la que quería contar. Limitar radicalmente el espacio. Minimizar alrededor de una mesa una escena desarrollada en un área más grande. Hacer decir a los pasos y a las caminatas de un actor lo que eran y decían sus brazos y manos. Este proceso consciente de obstrucción de las acciones de un actor o durante el desarrollo de una escena producía de por sí nuevas perspectivas que ampliaban mis posibilidades de elección. No era importante que al inicio el proceso de subvertir fuera inteligente. Sin embargo, en la fase final debía volverse un huracán inesperado, capaz de trastornar mis certezas y hacer aparecer de la tierra las escamas de un dragón. Tal resultado afloraba más allá de mi voluntad o de la de cada uno de los actores. No era la consecuencia consciente de ideas, teorías, lógicas, analíticas o psicológicas. Muchas veces era un efecto del esfuerzo por permanecer fiel a mi punto de partida. Porque el principio de subvertir en sí mismo no bastaba. Tenía que existir también una forma de coherencia emotiva que guiara mis procesos mentales, que decidiera las vueltas y que velara esta necesidad de subvertir. ¿Coherencia con respecto a qué? A una imagen, a una asociación, a un recuerdo, a una sombra siempre presente y que no debía asomarse demasiado en el espectáculo. La fidelidad hacia esta coherencia incongruente que me desconcertaba también a mí era fundamental incluso si durante los ensayos se volvía una carga. He pagado el precio a esta fidelidad con una continua pérdida de orientación y con interminables periodos de incertidumbre. Mi trabajo para cada espectáculo era acompañado por la sensación constante de caer en el vacío, con la angustia de que el paracaídas no se abriera. La angustia no ha disminuido con la edad. Mi único consuelo siempre fue creer que la noche tiene 12 horas, no más, y que al final despunta el alba. Me ha sostenido la fe en que si trabajaba sin ceder, luego de algunos meses habría encontrado fielmente la esfinge, el espectáculo. Había revivido la emoción de verlo llegar desde lejos, con una vida propia, independiente y orgullosa. Fidelidad y necesidad de subvertir iban de la mano. Pero existía aún una tercera perspectiva desde la cual he mirado mi actividad y a la cual también tenía la costumbre de llamar dramaturgia. Con el transcurso de los años, mis actores habían comenzado a crear materiales para un nuevo espectáculo de manera cada vez más autónoma, cada uno con su hilo lógico, sus asociaciones y su trabajo sobre el nivel orgánico y narrativo. Solo en un segundo momento ponía en relación sus resultados y los orquestaba en un flujo de estímulos sensoriales y de significados. Luego de un largo periodo de ensayos, estos materiales heterogéneos se integraban de forma tal que el espectador no lograba distinguirlos. Esta práctica me ha llevado gradualmente a considerar el espectáculo no como una puesta en escena de un texto, una historia, un tema, una idea, sino como una composición teatral que en cierto sentido es ejecutada tanto por el actor como por el director y el espectador. He comenzado incluso a definir estas ejecuciones como dramaturgias, multiplicando los significados de este término. Hoy, escribiendo, me doy cuenta de la confusión que puede crear el uso de la misma palabra desde diferentes ópticas y en diferentes campos de acción que para mí resultaban muy claros en la práctica. También he llamado a la tercera perspectiva dramaturgia del actor, dramaturgia del director y dramaturgia del espectador. De esta manera me explicaba a mí mismo de quién era el ojo y la lógica que daba sentido al espectáculo. Podían ser el ojo y la lógica tanto del director, del actor como del espectador.
Mi dramaturgia de director ha consistido en elaborar la dramaturgia del actor para poner en acción la dramaturgia, la ejecución, de cada espectador. Trabajaba sobre el nivel de las asociaciones físicas y vocales, sobre la música y las luces, sobre los personajes, historias y vicisitudes. Trastocaba sus relaciones obvias, pero permanecía fiel a mis sombras para hacer resonar diversamente el espectáculo en el mundo diferente de cada espectador. Puede parecer extraño hablar de dramaturgias del espectador, y muchas veces me fue echado en cara que es una expresión sin sentido. Le he mantenido obstinadamente. Me servía para indicar mi esfuerzo principal, crear un espectáculo que pudiera asumir un sentido compartido y al mismo tiempo pudiera susurrar palabras diferentes en cada uno de los espectadores, y que apareciera de manera diversa cada vez que lo miraba. Esto valía también para mí, primer espectador entre los otros, y valía para los actores, espectadores de sí mismos y de los compañeros. Quería espectáculos que pudieran dar a los actores, a los espectadores y a mí la experiencia del vuelco, la inversión del mundo conocido. Cuando las dramaturgias del actor, del director y del espectador se encontraban en una forma de vida que hablaba a una verdad mía secreta, yo experimentaba un cambio de estado y el espectáculo me aparecía como un ritual vacío. El vacío es ausencia, pero también potencialidad. Puede ser la oscuridad de una grieta, o bien la inmovilidad del lago profundo del cual afloran pliegues, signos de sombras de vida inesperada. He hecho teatro, he vendido sombras. A través de estas sombras he trepado hacia un mundo diverso del que me había tocado vivir. Estas sombras eran escaleras para mí, para mis actores y para algunos de nuestros espectadores. Vistos bajo el cielo de piedra llamado realidad, nuestros peldaños artesanales y nuestros valores eran ilusorios. Para no dejarme aplastar por este cielo de piedra, me he puesto metas, fantasmas, ilusiones, ideales que sobreponía a la cruda realidad que me rodeaba y a la cual llamaba supersticiones. Superstición, en el decir cotidiano, expresa una cualidad negativa: irracionalidad, fanatismo, engaño. Pero cuando lo subvierto, este término muestra su cara literal. En latín, superstare es lo que está sobre, algo que puede aplastar o atraer y elevar. Jamás he creído que las supersticiones deban ser compartidas. Si no, se vuelven yugo, cadena, doctrina. Son raíces sombra que rodean mi ciudad interior. Ese territorio exiguo e ilimitado, encerrado en mi piel, en mis nervios y músculos, en el microcosmos personal e incomunicable que es el país de la velocidad. Mi cuerpo en vida. Mi origen profesional está ligado a algunos hombres y mujeres de teatro del siglo XX que no se contentaron con las fronteras de su oficio. Mis antepasados teatrales aplicaron con estas fronteras la determinación y la ultranza, el hambre del más allá. Potenciaron tanto su propia arte que terminaron confrontándose con una amarga pregunta: ¿valen la pena todos los sacrificios, la fatiga y el empeño para una obra que es efímera? Así combatieron contra la cultura y las condiciones del teatro, un arte que no puede tener la ilusión de no ser efímero. Lucharon por una permanencia del espectáculo en los sentidos y en la memoria del espectador a través de las acciones del actor, refinando su naturaleza biológica. Bios significa vida. El bios del actor que penetra en el mundo interior del espectador. El bios del espectáculo que se confronta con el logos insensato de la historia. El bios del teatro como rebelión y trascendencia, como presencia y voz de supersticiones individuales más allá del entretenimiento y del arte. La dramaturgia está constituida materialmente por acciones que interactúan en los diferentes niveles de organización de un espectáculo. ¿Pueden estas acciones vivas, engarzadas en la ficción,
transformarse en un camino hacia el origen de la vida, hacia el origen de la injusticia del mundo, hacia el origen de nuestras muchas identidades. Escaleras de sombra, técnicas de un arte efímero contra lo efímero, ritual vacío.